Este es un podcast que hacemos Agustín Garetto y Milan Jelic, donde buscamos analizar la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola Milan, ¿cómo estás? Hola Agustín, ¿qué tal? Bueno, pasaron las elecciones, tenemos balotage finalmente y como decían los Looney Tunes, se abrió la temporada de rosca, parece, ¿no? Sí, la rosca cotiza en bolsa actualmente. Vamos a hablar un poco de esto después de hablar de las elecciones del domingo. Pasó algo similar que no es la primera vez que sucede en Argentina, pero tampoco es la primera vez que lo decimos, a pesar de que son pocos episodios los que estamos haciendo hasta ahora, que es el tema de la aceleración de los tiempos, es decir, cómo en la realidad, en el calendario, pasaron pocos días, pero a la vez pasó muchas cosas. También vamos a, o por lo menos quiero que toquemos un poco eso más al final. Tenemos también la cuestión de Paraguay, que es muy interesante. Por lo tanto, invito a todos los oyentes que lo escuchen y presten atención porque hay la declaración de un senador nacional paraguayo. Así es, que habíamos comentado hace 2 episodios atrás y en el anterior no lo pudimos tocar porque era la previa de la elección y decidimos abocarnos a eso, pero sí amerita seguir el tema y tuvimos un invitado especial para eso. Y quería decir que creo que una forma, no es la única, pero sí por lo menos la más interesante o la que tiene, por así decirlo, buenos resultados, una forma de ver cómo la política se mueve, entender los movimientos, es un poco lo que venimos haciendo, es decir, criticar al sistema desde su interior, con categorías propias, y a partir de eso como dar una especie de conclusión o reflexión más general, porque creo que si lo criticamos desde lógicas externas, es decir, desde principios externos a cómo funciona la política, vamos a perder hilos que para mí son muy interesantes. También la campaña sigue, eso hay que tenerlo en cuenta, por lo tanto, lo que hoy hablemos no significa que quede acá, lo vamos a seguir tocando en todos los otros episodios, ¿no? Déjame hacer un pequeño aporte, ya están descolgando los carteles de la campaña hasta el domingo para poner los nuevos a- para el balotaje. Lo he visto en varios lugares. Y quedó algo muy claro en la campaña de las PASO y en la campaña de las generales, más que nada entre PASO y general, de que todo se circunscribió a la campaña. La economía, la justicia, los casos de Chocolate y Insaurralde, hasta la religión, es decir, la religión, más que la religión así en general, la acción que lo hemos hablado acá, el tema de los curas villeros, el tema de, creo que no lo comentamos y lo dejamos pasar, pero que fue muy interesante lo que fue la peregrinación a Luján. No sé si Correcto, has tenido sí. oportunidad de ver los pasacalles. Entonces, podemos decir que la cosa sigue amorfa y que esto en el tiempo va a formarse, ¿no? Que los actores se van a mover hasta conseguir posiciones más firmes. Te propongo que veamos las tres plataformas electorales que teníamos antes de las generales. No eran las únicas, pero sí obviamente son las presidenciables, por así Principales. decirlo. Sí. Sí. Y aclarando que al domingo fueron a votar 3 millones de argentinos más. 3 millones de argentinos, 3 millones de ciudadanos más, porque no solamente son argentinos. Aunque todavía queda un nicho de electores que no fue el domingo pasado y que esto puede aumentar, disminuir o mantenerse. Y va a ser interesante ver el tema de la participación en el balotaje. Veamos el tema de Unión por la Patria. Ganó en provincias donde antes no había ganado. Cuando me refiero a antes, hablo de las PASO. Por lo tanto, podemos decir que el aparato del PJ se hizo presente en un momento crítico. El resultado me llamó muchísimo la atención. Yo personalmente creía que este escenario de Massa Milei
era el que iba a darse, pero yo a Massa lo veía segundo y más cerca de Patricia que de Milei. Las encuestas era más o menos el escenario que se tocaba, pero las encuestas que se publicaron en los medios, en los medios, porque las encuestas que tocaron los políticos a los últimos días de las elecciones, que no se publican por la veda, daban a Massa primero. Pero también es cierto que, como dijimos en el episodio anterior, había un grado de incertidumbre sobre el cual podía ser el resultado. Sí, Había tendencias, eso sin lugar a pero duda. todo podía ser. De hecho, decís que te sorprendió, como también me sorprendió a mí y como nos sorprendió a todos el resultado de las PASO. Sí, tuvimos Incertidumbre dos hubo. sorpresas. Sí, dos sorpresas, totalmente. O sea, primero en las PASO y después en las generales, ¿no? Sí. Bueno, como te decía, Kicillof consiguió la reelección en la provincia, ganó cómodo con casi 45 puntos. El mapa del conurbano, que explica mucho el sistema político argentino, quedó de la siguiente forma. Unión por la Patria ganó 34 intendencias, mientras que Juntos por el Cambio mantuvo los municipios de Campana, San Miguel, San Isidro, Vicente López y 3 de Febrero. A Y su queda, vez ganó Zárate, perdón, y queda por verse la plata. Queda por verse la plata a ver qué tal termina cual, pasando queda por verse La en el- Plata. Unión por la Patria perdió en Zárate. En Zárate ganó el delfín de Cristian Ritondo. Interesante esta pata de Ritondo, cómo se pudo ganarle en Zárate a la mujer de Bernie. O sea que le ganó al aparato de Bernie. También hay que tener presente cómo se va a mover la lógica de Bernie en el próximo gobierno de Kicillof. Y Unión por la Patria ganó en Lanús, que voy a hablar un poco después, te voy a comentar un poco el tema de qué importancia tiene haber ganado en Lanús, ¿no? Sí, sí. Pero en resumen, de los 40 municipios que conforman el Gran Buenos Aires, Unión por la Patria ganó en 34. Y para suerte de Massa no hubo un corte de boleta significante que lo perjudique. Y el dato de color, que se ha hablado mucho esta semana, es que en Loma de Zamora ganó Otermín, que es el delfín de Insaurralde, ¿no? Con todo lo que sucedió. Sacó el 50% de los votos. No solo ganó, o sea, ganó contundentemente. Sí, Impresionante. ganó contundentemente que si vos sumás a, que es lo que hablábamos afuera, ¿no? Que si sumás al candidato de Juntos por el Cambio, al candidato de La Libertad Avanza, no llegaban a ganarle a Otermín. Sí. Justamente el 50% de los votos habla de eso, ¿no? Gracias al aparato del PJ, Massa mejoró la performance en casi todas las provincias, como había mencionado al principio, menos en lugares como Formosa, Catamarca, Entre Ríos, San Juan y Córdoba no pudo mejorar, pero sí se desempeñó muy bien en el norte del país, en Misiones y Neuquén, y uno se preguntará cómo eso es posible, porque las variables económicas son desastrosas, cómo la gente ha votado a lo que algunos dicen la continuidad, ¿no? Y yo respondería que sí, que es raro, pero que los oficialismos tienen herramientas, es decir, cuentan con una ventaja de ser oficialismo, es la disposición de una serie de herramientas que generan esta especie de, pondría entre comillas, movilización electoral. Que si uno ve el fenómeno de Macri, de las PASO a las generales del 2019, dan un poco esto de cómo funciona el aparato el del oficialismo, ¿no? Y si a esto uno le suma que el aparato es manejado por el peronismo, ahí ya eso es un monstruo electoral que es muy difícil de desatar. De la Libertad Avanza no tengo mucho para decir, producto de su inexperiencia, me refiero, no tiene una experiencia electoral vasta como para ver su pasado y el presente. Hizo una muy buena elección, la verdad que hay que reconocerlo, pero sí quisiera hacer más hincapié en el tema de Juntos por el Cambio, porque hizo una elección muy mala. Pero antes de pasar a Juntos por el Cambio, vos decís, hizo una muy buena elección, claramente 30 puntos es un montón, pero, pero no sumó tantos votos de las PASO a las generales.
siendo que había mucho en disputa. Me acuerdo que previo a las generales se decía la mayoría de los nuevos votantes, de los que no fueron a votar en las PASO, muchos periodistas y formadores de opinión decían, van a votarlo a Milei. Tengo una respuesta a eso. No creo que sea la solución al tema. Que cuando hablemos de las PASO, de cuál es el funcionamiento de las PASO, lo quiero tocar. ¿Cómo es esto de cómo se maneja la información? Bueno, lo Porque dejamos para para mí, más adelante entonces, si querés. lo dejamos para más adelante para cerrar un poquito y entrar en Juntos por el Cambio. Para mí las PASO es como la información fiable, ¿no? Y la campaña que hizo Milei de las PASO a las generales fue lo mismo que hizo antes de las PASO. O sea, esa campaña que ha tenido le ha dado como esa especie de lo que algunos llaman techo. A mí no me gusta la palabra techo, diría como más checkpoint, por así decirlo, ¿no? Me gusta. Pero Sí, yo hablando de creo, Juntos por el... Sí, decime, perdón. yo creo que tuvo una campaña ante las PASO y que luego cometió algunos errores estratégicos entre las PASO y las generales. Y entonces tal vez eh, esa idea de que podría haber ganado muchos votos nuevos, con lo que hizo entre las PASO y las generales tal vez perdió ese empuje. Es mi lectura. Ganó más votos, claramente, creo que 600 Sí, mil se votos más. mantuvo a la participación electoral. Es Sí, decir, la participación electoral subió, como dijimos, 3 millones de ciudadanos fueron a votar, que no habían ido a las PASO, se pudo mantener, pero si uno, por ejemplo, toma este hilo que el periodismo hizo mucha mella, que es el tema de, le jugó en contra de la religión, si uno se va a, a una provincia clave como es Salta, donde la religión es fuerte en el electorado, no perdió votos. Al contrario, aumentó 2 puntitos, un puntito en la variación. Por lo tanto, yo no sé si ha tenido realmente tanta fuerza eso. Porque aparte hay un tema también, que no todos estamos en esta lógica, ¿no? Uno cuando analiza las cosas cree que todos analizan y viven la política de la misma forma. Yo creo que no. Hay gente que le gustó el tema de la motosierra, le gustó verlo como un rockstar y se quedó esa imagen y ni sabe qué dijo del Papa, ni sabe quién es Alberto Venegas Lynch, no tiene ni la menor idea y la verdad que no sé si... totalmente de acuerdo. Pero el factor ganador muchas veces eh, Sí, te el que suma. va, el que va primero, la gente quiere votar a ganador, suma. Y no le sumó, no le sumó para obtener mucha más cantidad de votos. Obtuvo algunos votos más, pero no le generó un impulso. Por eso yo digo que él cometió algunos errores que frenaron ese impulso, porque venía con un impulso. Sí, sí, no, no lo pudo capitalizar, digamos. Sí, sí, sí. Tocando Juntos por el Cambio, hizo una muy mala elección. En el único distrito que ganó, o sea, que salió primera Patricia, fue en Cava. En el resto de las provincias le fue muy mal, pero muy mal. Así como las provincias gobernadas por Unión de la Patria y también en los municipios del conurbano, los peronistas pusieron nafta para que el aparato funcione y dé resultados, parece que Juntos por el Cambio no se puso nafta en los distritos donde tiene peso, y quizás bajo esta metáfora de la nafta, no la pusieron porque no la tienen o porque están esperando que otro dirigente le venda la nafta más barata, digamos. Veamos casos puntuales del radicalismo. Partidarios de Schiaretti en Córdoba reconocieron que los radicales jugaron para ellos. De hecho, mejoró el desempeño en Córdoba de Schiaretti. Otro ejemplo, por así que se me ocurre, puede ser Chaco, que el candidato electo había sacado hace un mes 45 puntos y Patricia sacó 24. O sea, es impresionante la diferencia. Debemos tener en cuenta que la posición en la que hoy está la UCR es distinta, porque dejó de ser un partido netamente legislativo para ser un partido con gobernaciones, está en otra posición de negociación. En ambas cámaras estos gobernadores tendrán diputados y senadores de su color, y estos no pueden jugar
a ser opositores acérrimos, deben responder a quien los puso en el Congreso. Eso va a ser interesante para analizar en el próximo gobierno, sea quien sea presidente, que si uno analiza la formación de Cambiemos, cuando hablo de Cambiemos me estoy remontando al 2015, ve que esta coalición es un rejunte, sin decirlo peyorativamente, de fuerzas que eran disímiles. Los radicales, la coalición cívica, algunos liberales, el PRO mismo, peronistas y algún que otro socialista perdido, pero quien siempre decidía era el PRO, en una mesa chica donde no dejaba que las demás fuerzas influyan mucho. Para graficar este ejemplo, Macri, post convención de Gualeguaychú de la UCR, fue claro la lógica de que el que pierde acompaña. Es así, vas a quedar totalmente relegado. De hecho, dirigentes del PRO, que después quisiera mencionarlo en la cuestión de esta pata pro-peronista, por así ponerle un nombre, que son dirigentes que vienen del peronismo y se sumaron al PRO, tampoco estaban en la mesa chica. Los Monzó, los Frigerio. Ahí hay un tema que en la cuestión del liderazgo se ve. O sea, algo va a pasar, ¿no? Los radicales no fueron los únicos malos de la película del domingo. Los muchachos del PRO tampoco han puesto mucho empeño. Hubo casos alevosos de corte de boleta en toda la provincia de Buenos Aires. Para poner un dato, en el 2019 Juntos por el Cambio tenía 63 intendencias en la provincia de Buenos Aires. Casi la mitad. Solo en 11 de esas 63 no hubo un corte de boleta escandaloso. Esto no quiere decir que no hubo corte, sino que no fue escandaloso. Tengo la lista completa de las variaciones. Sería aburridísimo porque tendría que mencionarlas a todas. Pero para tener una idea te traje 3 puntos. El caso de 3 de febrero. 3 de febrero es un municipio del conurbano gobernado por Diego Valenzuela, que es del PRO. Fue reelecto con el 47 por casi 47 puntos. Patricia ahí sacó 27. 20 puntos hay de diferencia. En Campana el intendente electo sacó... Sí, en Campana, escuchate este, En Campana el intendente electo sacó 57 puntos. Patricia sacó 30. Después tengo un caso de color. Capitán Sarmiento, el electorado es muy chico, ¿no? Es insignificante, por así decirlo. Pero lo seleccioné porque el que gobierna el partido de Capitán Sarmiento es Iguacel, que lo hemos visto en estos últimos días, que fue el primero que fue a respaldar a Milei, que dijo que le bastó 24 horas para darse cuenta que Milei era el cambio. Bueno, en Capitán Sarmiento la candidata que puso Iguacel sacó 53, Patricia 32. Llamativo, ¿no? Recordemos que Iguacel, junto con De la Torre y Grindetti, eran los 3 posibles candidatos a gobernador de Patricia Bullrich hasta el día en el que ella se decidió por Grindetti. Con lo cual, Iguacel era un posible candidato a gobernador de ella. Y saca después casi el doble de votos Sí, un corte de candidata boleta de 20 puntos porcentuales, ¿no? Es llamativo. La lealtad al líder, ¿no? Bueno. Sí. Hay algo en común, como dijimos, en todos estos municipios que toqué, que todos son gobernados por hombres fuertes del PRO. De hecho, si vamos a Campana, es gobernada y fue reelecto por Sebastián Abela. Sebastián Abela es un hombre que arrancó en Compromiso para el Cambio, o sea, antes de que existiese el PRO, es como el primer producto que después se forma en PRO. Luego el partido original sí, fue el partido original. Tuvo una especie de desliz, si se quiere, por el Frente Renovador, y en el 2015 volvió al PRO. Si uno, saliendo del mapa del conurbano, se mete ya a una cuestión más nacional, podemos entrar a Entre Ríos, que vos me sabrás decir, y vamos a ver que Frigerio fue el candidato más elegido, que fue el gobernador electo, pero también hubo un corte de boleta que la perjudicó a Patricia y favoreció a Massa, porque el corte de boleta se reparte quizás entre Milei y Patricia, entonces eso favorece a que Massa esté como más limpio, por así decirlo. No sé por qué... Te agrego una información que
los que no son de Entre Ríos tal vez no saben, en Entre Ríos se repartieron la boleta cortada de Milei y todos sus candidatos nacionales y la de Frigerio y todos sus candidatos provinciales y locales, casa por casa, en una gran cantidad, ya cortada, y con una carta que decía que el verdadero cambio en Entre Ríos era Frigerio y que algo así como eh, una Entre Ríos nueva no se puede con lo mismo de siempre, ¿no? Eh, con lo cual ahí estaban jugando ya descaradamente para su propia quintita, ¿no? No, obvio. Perdón, sí, obvio. A ver, y si uno va al discurso del domingo de Milei lo felicitó a Frigerio. No sé si Que lo recordás. vos mencionaste, no lo recuerdo, pero vos mencionaste Frigerio, Monzó, de los peronistas que integraban el PRO y que en realidad son peronistas. Sí, que de hecho es Entonces, más profundo. Yo no sé si lo su lealtad, felicitó. Sí, ahora, a ver, a lo que vamos. O a lo que voy. Yo no sé por qué Milei lo felicitó. No sé si porque le habló el electorado o le habló Frigerio en persona, digamos. Yo creo que si él le habló en persona es no entender cómo funciona la lógica dentro del PRO. Como había dicho, ¿no? Los Frigerio, los Monzó vienen de la pata pro-peronista. Que si uno va a la historia de Cambiemos, eran personas que le pedían a Macri que había que agrandar esta especie de que agrandar la alianza para conseguir gobernabilidad, a la cual Macri decía que no. ¿Qué decían los Monzó, los Frigerio, etcétera? Hay que meterlo a Massa. Él decía, ni en pedo. Bueno, ¿cierto? entonces a lo que uno va es que Frigerio, si uno lo quiere ver dentro de esta lógica, habla el mismo idioma que Massa, más que el idioma que habla Milei. Además, el PRO perdió los municipios, como dijimos, de Lanús y de La Plata, ¿no? El de La Plata está ahí en vistas, esperando el definitivo porque todavía no se sabe. Garro dice que Sí. ganó él. En La Plata el corte de boleta fue alevoso, también hay que aclararlo. ¿Y el Lanús qué tiene de importante? Tiene de importante porque ese partido era gobernado por el intendente Grindetti, que fue el candidato a gobernador que perdió contra Kicillof. Y otro dato más es que Lanús pertenece a lo que se conoce como zona sur, que era un objetivo, y vos lo sabrás por ser de Quilmes, que el PRO estaba muy interesado en ganar, ¿no? Empieza Sí. con Quilmes, con Lanús, y que nunca pudo avanzar. Y de hecho, en el 2019 pierde Quilmes y ahora pierde Lanús. Hay una mala, no sé si mala lectura o malas decisiones que lo llevan a esta derrota muy importante, ¿no? Pero Yo te bueno, diría sí, hasta decime. malos candidatos también. Malos candidatos. Sí, a ver, si uno no quisiera meter mucha crítica, pero era malo el candidato Grindetti. Eso era malo y se vio en el resultado. La verdad que no pudo hacerle, más Más allá allá de que se de, enfrentó con el aparato. más allá de los nombres personales, tienen la lógica de candidatos casi que importados de Cava, ¿no? Si bien son locales cada uno, pero es como el producto pro que lo llevan a la tercera sección electoral, que tiene una lógica completamente independiente de cualquier otra parte del país, una lógica propia, política, social, cultural, etcétera. Y ese producto importado no termina de entrar profundamente en el mercado electoral, llamándolo de manera teórica. Tal cual, y que si uno pone el espejo, ¿dónde le funciona la lógica esta de meter candidatos de Cava o en zona norte? Que es una zona, o En sea, la primera, cuando hablo de zona la norte primera me sección refiero a electoral. San Isidro, a Vicente López. Son muy parecidos. Obviamente, no hay menos edificios, hay más casas y casas bastante vistosas, pero es más o menos parecido a lo que es Recoleta, ¿no?
Bueno, Sí, ahí te sí. diría, te El diría pro- toda la primera sección, porque hablamos de campana, toda la primera sección tiene una lógica más alineada con eso que la tercera, que claramente el conurbano sur es otra cosa. Tal cual. En resumen, cambió la lógica en la que Cambiemos había fusionado, ¿no? Este PRO que, como dijimos, con recursos de Cava, aspiraba a llegar a la Rosada. Que salió la estructura radical y que sumó a la coalición cívica en lo que, para lo que así dice, un toque de moral. ¿No? Como este manto, bueno, hagamos un poco de manto blanco, metamos a Lilita Carrió. Este escenario ya no lo tenemos más, porque la UCR no es una mera estructura, está en otra posición, y el PRO presenta internas que antes lograba desactivar y ahora no. Tenés los pro peronistas de un lado, que ya dijimos, la reta no es del pro peronista, sí, sí es peronista, pero no sería como el pro peronista referido a Ritondo, es más bien otra línea de pro peronista, más Monzó Frigerio, si uno quiere ponerlo así en esa bolsa, que son esta especie de moderados, no sé cómo ponerle, a la reta, Vidal, etcétera. Pero también otro, que es el mismo Jorge Macri. Jorge Macri no es, o parece ser, no es alguien que responde directamente a Mauricio Macri. De hecho, si uno ve que no se pronunció y que si bien en su campaña utilizó que era la batalla, lo más importante era la batalla con el kirchnerismo, hoy muestra cierta autonomía. Y ojo, porque en esta especie de liga de gobernadores que se está formando entre candidatos electos del Juntos por el Cambio, etcétera, parece que Jorge Macri vendría a ser como el que los primeros meses de gobierno del futuro gobierno sea una especie de como, bueno, el líder de la manada, el primus inter pares, ¿no? Como dijimos, la UCR está más consolidada, quizás por esta especie de luna de miel. No podemos sentenciar que esto se terminó y que va a ser así. Puede ser que se vaya justamente, ¿no? La cosa morfa se vaya formando. El PRO hay que dedicarle un episodio entero, o sea, le cabe un episodio entero porque es muy interesante su situación y cómo fue su historia. Pero bueno, así más o menos se fue moviendo el tema de lo que dejó las elecciones, ¿no? Quisiera ahora comentar más que nada el tema del título, que fue como habíamos arrancado el episodio, esta cuestión del título, de la rosca. Siempre nos quedamos con ganas de hablar del título porque el título tiene una lógica propia, tiene una función, esta intención de interpelar un poco a quien nos escucha con un toque de ironía. Decir que la rosca cotiza en bolsa quiere decir que la rosca es cara, ¿no? Como en todo en la vida, tiene consecuencias, tiene un costo. No solo eso, que cotice en bolsa también quiere decir que se necesita un conocimiento, no cualquiera invierte en la bolsa. De hecho, por ejemplo, yo me siento un inútil en la materia. Y también más que conocimiento requiere capital, ¿no? Plata. Que en este caso en la política vendría a ser cintura. Es muy difícil explicar qué es la rosca, así en pocas palabras. Y más que nada porque se intenta no hablar de ella, por lo menos en los medios, producto de su idiosincrasia. Yo creo que la rosca, que vendría a ser como una relación entre actores, que lamentablemente queda reducido a un grupo muy chiquito y que a veces se utiliza de forma espuria, ¿no? Que se hace a oscuras, siempre a los bordes de la legalidad y la ética, pero que en sí, si uno le saca toda esa parte negativa y a la rosca la asocia la negociación, y cuando se hace negociaciones, la formación de consenso, de mayoría, de mover voluntades hacia el fin, por ejemplo, en la promulgación de una ley, etcétera, es el corazón de la política, ¿no? Y creo que hay un gran problema en los dirigentes que por ahí no la entienden. Por ejemplo, para mí, esto es una cuestión mía, Macri no entendió cómo funcionaba esto y cuando se le terminó la plata no pudo conseguir formar consensos. Para mí hay algo que es central, que en Argentina lamentablemente se practica poco, es que esa rosca, esos consensos, deberían estar basados en programas, en Ujú. propuestas en concreto, ¿no? Si solamente vamos a rosquear porque yo tengo un puntito más de electorado, porque tengo
tal o cual caja, a ver con qué me puedo quedar. No, ahí estamos haciendo un mal uso de la política, en mi forma de ver. Si Sí, sí. lo que estamos haciendo es, mirá, eh, esta política que vos proponés, yo quisiera que tenga, no sé, tal orientación, que pongámosles dos puntitos más de presupuesto porque quiero usarlo para esta cosa, que se financie de esta manera, o fíjate, la ubicación de tal cosa, cambiémosla a tal otra parte de la ciudad o de la provincia. Ahí sí. Y, y te traigo un ejemplo que me parece muy, muy gráfico. En la formación del último gobierno de Alemania, tardaron varias semanas, incluso meses, en ponerse de acuerdo en quién iba a ser de los partidos de coalición, que son el socialista, el liberal y el verde. Al liberal y el verde le tocaba el ministro de Finanzas, porque el socialista puso al primer ministro. No terminaban de ponerse de acuerdo entre ellos quién iba a quién iba a poner al ministro por el programa, pero al nivel de puntos, de decimales, cuánto querían de déficit, cuánto querían de superávit, cuánto querían de deuda, de crecimiento del PBI, decimales, no se ponían de acuerdo, estuvieron ahí semanas y semanas debatiendo y discutiendo algo muy concreto. A eso me refiero yo con un buen uso de la rosca. Estamos hablando de política programática, ¿no? Cuando es Ujú. así, perfecto. Ahora, cuando es solamente, che, ganemos y después vemos qué hacemos, bueno, esa es la parte negativa de la rosca. Sí, que hoy parece ser como una especie de... No sé si lo pondría en este término, porque parece ser eso. A veces la rosca se utiliza para, bueno, tener cierto blindaje judicial. Pero ambos candidatos que hoy están en el balotaje, porque la rosca cotiza en bolsa en este balotaje, ¿no? Tiene muchos costos. Milei habló en contra de ella, logrando que o sea, durante toda su campaña, logrando que su electorado se identifique con esa causa. Massa también tiene un costo, porque en la campaña podrá decir que se está deskirchnerizando, pero la cámpora sin poder no se quedó. Es cierto que está en una especie de declinación, pero si uno va a Lomas, a Quilmes y al mismo Lanús, los que fueron electos son personas de la cámpora, o sea, no es que están una especie ahí de muertos, ¿no? Y hay Y que ganaron la, negociar con provi- todos eso, ¿no? y Sí, ganaron decime. la provincia de Buenos Aires por 20 puntos. Sí, también, ¿no? Uno ahí, bueno, cuando habla de Kicillof quiere intentar una especie de autonomía, vemos cómo se maneja, pero que Kicillof no le atiende el teléfono a Cristina, eso todavía no está sucediendo. No sé si a Además, el Cristina, gobierno vamos más directo a Máximo Kirchner, ¿no? a Máximo Kirchner. Pero la mitad del gobierno es de la cámpora. Y los Sí, sí, sin puestos lugar a duda. Y los puestos, esto es muy interesante, y los puestos a través de los cuales ellos hacen su política, pongámoslo así, quedan intactos. ¿Cuáles son esos puestos? Esos puestos son, si llegan a ganar, por ejemplo, el gobierno nacional, van a ser las oficinas de ANSES, las oficinas de AFIP, todos lugares territoriales. Y sabiendo ya que mantienen la provincia de Buenos Aires, lo mismo, muchas de las oficinas de la provincia de Buenos Aires dispersas por todo el territorio provincial, quedan en manos de la cámpora, que son las herramientas territoriales con las cuales ellos hacen campaña local. Sí, el Tribunal de Cuentas, Por por ejemplo. ejemplo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer Massa en el caso de ganar? Digamos, ¿cómo hará para aglutinar toda esa maraña de grupos con cuotas de poder, ni hablar si este tema de la unidad nacional? Es cierto que si Massa gana se va a convertir en el líder indiscutido del aparato peronista. Y acá hay una diferencia con Alberto radical y hasta diría que con Néstor Kirchner cuando llega en el 2003. Alberto le dieron la lapicera y no supo usarlo porque, vamos a la verdad, nadie le debía lealtad a él. Pero Massa, durante todos estos años, figurando detrás de lo que se conoce como el Frente Renovador, puso gente en lugares claves
dispersos en el territorio de gobierno, el territorio de la provincia de Buenos Aires, que deben, y más en una lógica peronista muy verticalista, le deben lealtad a Massa. Por lo tanto, Massa viene con un poder en la provincia de Buenos Aires interesante a pesar de no ser presidente ni gobernador. Milei, como dijimos, tiene un rechazo a la rosca en su discurso, pero vimos que no tuvo ningún problema en ir y hablar con Macri y aliarse con Patricia, o sellar una alianza. El problema que, si mal no recuerdo, en el último episodio lo tocamos, es decir, a qué tan dispuesto está al tema de la agenda, ¿no? A cómo reconfigurarla. ¿Está dispuesto a que su agenda se acorte? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser cuando a su electorado le generó expectativas muy altas y ahora está con gente que le dice, no, este ministerio lo quiero yo y se va a hacer de esta forma? Bueno, ¿cómo va a llevar a cabo toda ese lío que encima, lamentablemente en Argentina política, este lío lo arreglan cuando están en el poder, no antes? Yo creo que dispuesto está porque está mostrando, se está edulcoralizando, digamos, en un montón de aspectos. Hay que ver si después eso le rinde electoralmente y si cuando llega al gobierno, suponiendo que gana, suponiendo que le rinda y gana, si después lleva a la práctica eso. No nos olvidemos que este es un país presidencialista, que si bien necesitas el apoyo en el Congreso, pero la teoría política te lo explica claramente. Winners take it all, ¿no? Los ganadores se llevan todo. Sí. Eh, y lo mismo con Massa, también hace un montón de arreglos previos. Bien, y después, porque Massa la lapicera sí que la va a usar, ¿eh? Si gana Massa, Massa la lapicera la va a usar. Eso no me cabe ninguna duda. Como decís vos, sin tener la lapicera, ya usaba parte de la tinta. Sí. Imagínate si teniéndola en la mano no la va a usar. Seguro la va a usar. Hay que ver ahí cómo se reconfigura. Y hay un gran problema también, cortito, que es el tema de la representación, ¿no? Porque Milei y Massa, ya de hecho lo están haciendo, es tratar de que todos los referentes políticos, dirigentes, etcétera, se pronuncien. Milei desde la lógica K versus anti-K, Massa desde la democracia versus dicta blanda. Y esto generará que si yo elegí a X, que no son ninguno de los dos, y este dice a quién vota, y a mí no me gusta, por eso no lo elegí a ninguno de los dos, yo me voy a enojar con X. Y le voy a quitar ese pacto de representarme. Hay un porcentaje en el electorado, o un sector, porque si hablo de porcentaje tendría que dar número, no lo sé, que está disponible a los dos, pero a la vez no lo está. Es un sector que no tiene ningún interés de que Massa o Milei lo busque. Y tampoco está tan claro que si un referente político, digamos, por poner un ejemplo, el que votó a Patricia, después qué va a hacer en el balotaje. Y la verdad que no lo sé. Nadie lo sabe. Y, y tal cual, es imposible decir qué va a hacer. Que si nos volvemos al último episodio, es parte de estos grupos angustiados que habíamos hablado que iba a pasar, ¿no? Estos de que no solo perdió el que elegí, sino que los que están al balotaje no me representan para nada. Bueno, veremos cómo se dará. Veremos cómo se da, pero me parece interesante que podamos seguir este tema de la representatividad, la representación, porque es verdad, ¿no? La gente votó una cosa, ahora se parece que va a ser otra. ¿Cómo se siente esa gente respecto de eso? ¿Las expectativas que se crearon van a ser colmadas, no? Ya empezamos desde antes de asumir defraudando a los propios electores, de un lado y del otro probablemente. Y una cosita solo como para terminar esto. Eh, ¿Se terminó la grieta o no se terminó la grieta? Porque todos decían, incluso eh, escuché y leí cosas de los que estuvieron en el armado de Milei, bueno, se acaba la grieta. Y al final Milei ahora está hablando solo de grieta, anti-K este, versus pro-K. Con lo cual,
No creo que se haya terminado del todo y creo que no se va a terminar. Veremos qué es lo que pasa, pero al final estamos No, y quedando de lejos. hecho lo hablamos el último episodio. Si se rompe la grieta, la lógica que hoy de las variables que uno maneja es que se va a reconfigurar una nueva, digamos. ¿No? O sea, si se rompe esta grieta, bueno, sí se rompe y viene otra. No le cambia mucho la cuestión a la situación del país. Quisiera que hablemos un poco de las PASO, porque una vez me habías preguntado, no recuerdo si en off o hasta en un episodio, de, de qué servían, ¿no? Y no sé si el fundamento original, pero creo saber para qué se usó en estas elecciones y para las del 2019 por lo menos. Hay una diferencia entre esos dos momentos, el del 2019 y el de ahora, es que en el 2023 hubo internas. De hecho, en Juntos por el Cambio y Unión por la Patria hubo internas, pero creo que uno en las PASO elige más a quién se asemeja a lo que uno siente que le representa, más allá del problema de la representación que hay en Argentina y en Occidente. Pero creo que esa es más o menos la lógica. Y las PASO te dan números fiables que las encuestas no te dan. Mientras el caso de la Libertad Avanza, las encuestas ante las PASO trabajaban entre un 15 y un 25, la campaña se basó a esa. Llegaron las PASO, ganaron por 30 puntos y creo que una posible lectura de la Libertad Avanza fue, esta campaña me produjo 30, ¿por qué? Porque sumé 17, que es el último dato, y ahora tengo 30. Que si uno, como dijimos, si ve la campaña post-paso, no le modificó mucho el amperímetro. Se mantuvo en cuestiones de puntos más allá de que haya aumentado. La campaña que hizo desde que arrancó, a ser antes de las PASO, le dio este checkpoint de 30 puntos. Entonces, las PASO sirven para darte información. A Massa, por ejemplo, le dio la información para ver su situación y de ahí empezar su diseño de campaña. Ninguna encuesta lo daba por ganador a Milei en las PASO, ninguna Massa le daba en esta situación, excepto como las que dije, las que se hicieron a último momento y que solo se la dan a los políticos mismos. Entonces, bueno, te dan esta información que es para usar en la acción. De hecho, ¿te acordás cuando hablábamos antes de las PASO en off, la poca campaña que se hacía? Sí, que hablamos de varios casos donde no se hacía campaña. Sí, sí, Y ahora se prendió fuego todo, ¿no? así Bueno, es. creo que las PASO te obligan a modificar tus objetivos, ¿no? Y creo que también te obligan a que te rubiques en esta cuestión de necesidad de ganar, de sumar votos, del electorado. eh, Qué sé yo, el caso de Massa, si en la campaña no se deskirchnerizaba, si no se despegaba del gobierno, creo que no hubiera sacado 36 puntos. Sí, mi lectura respecto a las PASO es contraria al sistema, por varios motivos. Por un lado, al ser obligatorias, si analizamos respecto a Uruguay, tienen un sistema parecido, pero no es obligatorio votar en las PASO. Entonces el Ujú. resultado en Uruguay no condiciona nada, porque es tan bajo el porcentaje de gente que vota que no se toma como algo eh, ya determinístico. Para mí desvirtúan muchísimo, vos decís dan información, para mí esa información desvirtúa el Es que electorado. justamente yo no le tengo una cuestión buena. Para mí las pasos salen muy caras. Y no Muy muy caro. caras en el gasto de los votos, o sea, en el gasto de las elecciones en sí. Sino a que esa información impacta luego en variables económicas, por ejemplo. Sí, No sé si te acordás la corrida que hubo sí. pospaso. Y Y, genera este fuego. y siendo que mucha gente dice, bueno, al final las pasos no importan y votan cualquier cosa. Porque he hablado con Ujú. mucha gente que, ¿qué votaste en las pasos? Ah, voté, no importa. No, sí que importa. Mirá cómo cambian después las cosas. Tal cual, el dólar pegó una crecida enorme en el blue y en el oficial, en los Sí, dos. Entonces, sí que importan. Y como importan, desvirtúan. Y además nos mantienen en un estado de campaña tal permanente cual. en un año entero, cuando eso se tendría que haber decidido de manera interna en cada uno de los partidos. Y acá voy a una cuestión, ¿para qué la legislación te exige un número X altísimo de afiliados, te exige
un montón de cosas de vida partidaria, que tenés que presentar los balances, que tenés que presentar las asambleas, entonces, para que después a los candidatos lo elija alguien por afuera. ¿Para qué existen los partidos entonces? Ujú. ¿No? Es una intromisión en la vida interna de los partidos, las PASO. Sí. Un gran Y error maquiavélico utilizado por Néstor Kirchner para alinear a su propia tropa. Como él no podía alinear a sus propios partidarios, entonces decidió llevar la discusión a nivel nacional. Y no es así. El partido tiene que decidir internamente y después ir a competir al gran mercado, como dice Bobbio, ¿no? Eh, para mí es un mal instrumento que distorsiona la realidad y distorsiona el mercado electoral y, y salen caras económicamente y salen caras en cuanto a las consecuencias que tienen. sí, y quiero remarcar eso. Vivir en campaña es malísimo porque es al incendio que vos tenés tirarle nafta. Sí, sí. Porque obviamente, si uno ve las campañas políticas en Argentina, prometen cosas irrisorias, se mueves mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Arrancamos en enero, febrero la campaña, todo el posicionamiento de cada uno, los precandidatos, los que iban a ser candidatos y no llegaron a nada. No sé, Morales, que quería ser candidato a presidente, no fue ni siquiera precandidato, no llegó a nada, pero estaba en campaña. Y ahora vamos a llegar a finales de noviembre con el balotaje, Ujú. con lo cual tuvimos todo el año de campaña. Y Y así, esperá, porque en el 2025, o sea, 2 años después, vamos a estar en la misma lógica. seguro. Porque en Argentina tenemos elecciones cada 2 años. O sea, Sí. todos los años impares, fuego en Argentina. Los años pares, bueno, intentar hacer algo, ¿no? Difícil trabajar a largo plazo de esa manera. Y bueno, quisiera que hablemos un poco del tema de Paraguay, que me comentes, pudiste acercarte Sí, al senador. hace 2 episodios mencionamos el tema del conflicto entre Argentina y Paraguay, cómo había escalado con algunas cuestiones del aumento del peaje en la hidrovía, de algunas detenciones que hubo en la frontera, tanto de mercadería como de personas, la deuda que tiene Argentina con Paraguay por Yacyretá. Bueno, fueron varios puntos que tocamos. Dijimos que los íbamos a seguir. Para poder seguirlos nos comunicamos con Eduardo Nakayama, senador nacional por el Partido Liberal en Paraguay, en el Congreso de Paraguay. Es de la oposición, el Partido Colorado gobierna Paraguay y el Partido Nacional es el segundo partido más grande que tiene Paraguay, que para recordar tuvo presidentes en la historia de Paraguay, en la mejor época de Paraguay, Francia, por ejemplo, el presidente de Francia, eh, y muchos otros. Y nos comunicamos con él para conocer su opinión y que nos pueda dar desde Paraguay, desde el Congreso paraguayo, una postura, una idea que nos pueda dar información para iluminar la cuestión, ¿no? Le hicimos una serie de preguntas sobre estos temas que vengo diciendo, el tema del peaje, de la relación entre Argentina y Paraguay. Y él, además, en su calidad de historiador, nos respondió con datos interesantes de la historia y una opinión, creo que muy interesante para escuchar, que esto es lo que dijo. En relación al problema que actualmente tienen y sostienen Argentina y Paraguay, pero que también involucra a otros países de la región que forman parte de la hidrovía Paraguay-Paraná, pero que ha tenido una escalada de tensión mayor en relación a Argentina y Paraguay por la decisión del gobierno argentino de cobrar e imponer a mi modo de ver y al modo de ver de muchos otros de forma unilateral y arbitraria un peaje por la navegación del sistema hídrico Paraguay-Paraná. Realmente hoy día creo que esto está bastante parado y se ha diferido cualquier solución, lógicamente, a resultas de las elecciones de la Argentina, donde lógicamente va a surgir un nuevo gobierno y en base a eso seguramente se va
se van a iniciar nuevas conversaciones entre los países. Pero aquí en el Paraguay, por lo menos, la visión generalizada que se tiene es que ha sido una decisión arbitraria por parte del gobierno argentino, que lógicamente contraviene varias disposiciones y convenciones que tenemos firmadas entre la Argentina y Paraguay ya desde el Tratado Irigoyen-Machaín de 1876, la posguerra de la Triple Alianza, que tenemos que recordar que ya en aquel tiempo se establecieron los, digamos, los acuerdos para que se pueda tener una libre navegación, ya que el Tratado de Elqui Varela de 1852 no había sido ratificado por la Confederación Argentina entonces, pero sí el Tratado de 1876 y posteriormente otras convenciones bilaterales. Pero la más importante de todas, el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra del año 95, que firmaron varios países: Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y Bolivia. Y en ese sentido, todos los signatarios, a excepción de la Argentina, lógicamente, que es parte interesada, y en este caso es la que ha impuesto este peaje unilateral y arbitrario, todos los países se han manifestado en contra de eso. No porque eventualmente no pueda corresponder, no se puede estar ajeno a que eventualmente corresponda aplicar alguna tarifa, alguna tasa de mantenimiento por el balizamiento o el eventual dragado, pese a que según las navieras paraguayas, la mayoría de los convoyes y de las chatas, de las barcazas que llevan principalmente cereales desde Paraguay hacia los puertos, principalmente Nueva Palmira y Montevideo en el Uruguay, y eventualmente también Rosario en Argentina y otros, no tienen el calado que requiera un dragado. Lo mismo aquellas barcazas que traen combustible y otro tipo de mercaderías. Entonces estaría en discusión la utilidad que para esas barcazas podría tener. Pero sobre todo aquí también se discute mucho sobre lo que dice el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, donde claramente dispone de que debe haber trato igualitario para todas las banderas. En este caso hay una tarifa diferenciada de 1,47 pesos para navegación de cabotaje, es decir, principalmente embarcaciones argentinas, y 1,47 dólares para embarcaciones digamos que hacen transporte internacional, que principalmente estamos hablando de barcazas y buques de bandera paraguaya y de otras naciones, ¿verdad? Entonces allí ya tenemos lógicamente también una diferencia 1000 veces prácticamente al cambio actual, que de ninguna manera se puede considerar como trato igualitario, ¿verdad? Entonces básicamente ese es el problema, y esperemos que después de las elecciones esto se pueda subsanar. Bueno, muy interesante lo que nos dejó Eduardo. Creo que en parte es positivo en este mundo de la incertidumbre que vivimos en Argentina, porque si uno escucha atentamente, lo que se puede ver entre líneas es, estamos esperando que después de las elecciones el próximo gobierno tenga una actitud diplomática para solucionar este problema, y no están utilizando una estrategia a la defensiva o algo por el estilo, violentamente discursiva, ¿no? Sí, Y creo que eso es muy bueno. hay que seguir el tema, como siempre decimos, pero parece que puede llegar a buen puerto, hablando de la hidrovía. Muy buena la analogía. Bueno, antes de despedirnos, quería dejar en claro algo que vamos a tocar el próximo episodio, y sin querer dije atacar, bueno, puede ser también, que es un eje
una lógica que se está manejando desde ambos espacios políticos de cara al balotaje, que esta idea de que la patria está en peligro, ¿no? Y creo que es importante ver cómo el discurso político se está maquillando con ciertos tonos bélicos, desde la famosa frase tabula rasa, que quisiera mencionar en ese próximo episodio, de dónde viene, ¿no? Esta idea de la tabula rasa, o dónde se usó. Bueno, la misma idea de la patria está en peligro. Acciones que hemos visto, yo por lo menos vi, el sábado anterior a las elecciones había ido al súper, pero eran todos los que estaban en el súper cómo llenaban los changuitos. Vuelvo, prendo el televisor y veo cómo había gente yendo a comprar electrodomésticos y saturando los locales, cómo iban a hipermercados y hacían filas para esperar que los changuitos se desocupen. Una especie que parecía que se estaban preparando para una especie de, no sé, de guerra civil. Y bueno, quisiera que en el próximo episodio toquemos este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo se está también fanatizando el discurso, de un Ujú. lado y de otro. Lo vamos a tratar, me parece que es interesante para ver tendencias y líneas que vienen desde hace tiempo ya y que van a marcar el futuro probablemente. Bueno, Milan, te agradezco muchísimo por haberme acompañado en este episodio y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo, Agustín. Que tengas un buen día. Chao. Gracias.